Cordial saludo a todos. Mi nombre es Jürgen Santiago Beltrán, estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación, presentaremos un trabajo de investigación de física eléctrica y magnética, en el cual abordaremos temas importantes de la materia, como por ejemplo los circuitos eléctricos, entendiendo su importancia, su funcionalidad, las áreas en las que se expresan, y realizaremos un experimento donde podremos observar el comportamiento de los mismos. Cuando hablamos de electromagnetismo, nos referimos a una rama de la física. Esta específicamente estudia y analiza fenómenos físicos y magnéticos. Algo muy interesante es entender cómo la energía es capaz de transformarse, dando paso a diferentes avances tecnológicos. Por ejemplo, el poder generar electricidad a una computadora, darle funcionalidad a un motor o algo tan sencillo como pegar una nota en una nevera. En el trabajo de investigación abordaremos temas de importancia en el electromagnetismo, hablaremos de circuitos eléctricos, cómo funcionan, es importante entenderlo, y en el experimento podremos observar el comportamiento de los mismos para poder hacer las conclusiones respecto al tema. El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de los campos electromagnéticos. Para esto vamos a usar conceptos claros que estén relacionados, que sean obviamente de interés del módulo física eléctrica y magnética, y comprender desde el punto de vista técnico cómo la transformación de la energía, también la experiencia, se genera en los cuerpos dando o teniendo esa capacidad de funcionalidad. Algunos otros objetivos: obtener información fundamental de la física a través de la historia, identificando los avances que está permitido, identificar también aspectos importantes del electromagnetismo, teniendo ideas claras de cómo se transforma la energía y analizar la funcionalidad de los circuitos eléctricos. Temas importantes en relación al electromagnetismo. Hablaremos de la electrostática. Entonces, esta pues se encarga de estudiar y analizar el comportamiento de cargas eléctricas en estado de equilibrio y de los efectos que se generan en los cuerpos como resultado de las cargas eléctricas. Un ejemplo claro de qué es la electrostática se produce cuando dos o más cuerpos entran en contacto y se separan de nuevo. Otro ejemplo, cuando usamos de pronto un peine para, para nuestro cabello y este está cargado con electrones, tiene la capacidad de atraer nuestro cabello haciendo que éste se levante. Otro tema importante son los campos eléctricos y potencial eléctrico. Entonces entendemos que es un campo físico, una región del espacio que interactúa con las cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Su representación por medio de un modelo describe el modo en el que distintos cuerpos y sistemas de la naturaleza interactúan con él. Bueno, cuando hablamos de física moderna, podemos destacar lo siguiente. Habla de la importancia y se refiere a dos ramas trascendentales: la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. ¿Cómo se argumenta esto? Esto pues se remonta a los estudios contemporáneos sobre las leyes fundamentales del universo, formulada a partir de dos teorías. Una, la teoría de la relatividad por Albert Einstein en el año 1905 y la teoría cuántica de Max Planck de 1900, dando paso a lo que nombramos anteriormente, mecánica cuántica y teoría de la relatividad.
Por otro lado, también tenemos los circuitos eléctricos. Estos circuitos eléctricos son un conjunto de elementos que están conectados entre sí y que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Eh, Tenemos dos leyes que apoyan esto, la ley de Ohm, la ley de Joule, perdón. Em, También es importante tener en cuenta los elementos del circuito, el generador, el conductor, la resistencia eléctrica y el interruptor. Entonces, básicamente para que haya flujo de energía eléctrica, deben estar conectados todos estos elementos del circuito y eso es lo que al final va a permitir que esta energía eléctrica pueda ser transformada y tenga una funcionalidad. Algún ejemplo de esto es el bombillo. Cuando estos elementos del circuito están conectados entre sí, da paso a generar energía eléctrica al bombillo. Y esto pues obviamente genera luz, que es una necesidad eh, muy importante que tiene el ser humano. Si nos referimos a la cuantización de la materia y de la energía, tenemos dos aspectos importantes. Uno, en cuanto a la cuantización de la materia, tenemos la teoría cuántica con sus partículas subatómicas y los experimentos claves que son en ondas. Frente a la cuantización de la materia, hablamos de propiedades físicas con los espectros y la radiación electromagnética a través de los fotones. El magnetismo y el electromagnetismo. Entonces es importante hablar de su estudio. Su estudio es importante para la humanidad. Esos fenómenos se han construido para ser transformadores de motores, entre otros, ¿sí? Los fenómenos de atracción y repulsión magnéticos en materiales ferromagnéticos. Algunas clasificaciones, los imanes, la brújula, el flujo magnético, el campo magnético, entre otros. Otro tema importante son las cargas eléctricas en movimiento. Entonces, las cargas en los conductores pueden moverse con cierta libertad. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica constituye un movimiento continuado de las cargas libres. La cantidad de carga que circula a través de un conductor en la unidad de tiempo es la intensidad de la corriente. Entonces, las características principales de los conductores pues, deben ser sólidos, líquidos o gaseosos y siempre deben estar cargados bajo la acción de los campos eléctricos. Eh, algunos aportes importantes sobre las cargas eléctricas y el movimiento, pues precisamente lo dan las leyes de Ohm y Joule, que facilitan el estudio científico de la corriente eléctrica. Eh, También se hablará de la electricidad, que es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones y en la capa externa de los átomos. Entonces, si nos damos cuenta, en este avance tecnológico importante que ha tenido la humanidad, las máquinas, los equipos funcionan con electricidad. Eso habla de la importancia que esta tiene precisamente en la vida y cómo ha sido trascendental para el cumplimiento de muchas de las cosas que son importantes y que se proponen a diario. Entonces, es muy importante la electricidad. Hola, profe, ¿cómo está? Mi nombre es Johnny Julián Usa Salgado, del grupo 51103. Espero se encuentre muy bien, profe Adriana. A mí me tocó explicar el segundo ítem, que es la infografía. A esto, pues, el objetivo principales y conclusiones que podemos deducir con nuestros compañeros. Una, objetivos analizamos cuatro que fueron buenos: reconocer los elementos eléctricos lineales y las leyes particulares que los modelan.
2. Aplicar las técnicas fundamentales para el análisis del diseño de circuitos eléctricos lineales. 3. Utilizar herramientas computacionales como el apoyo a la solución de los problemas. Y cuarto, aplicar todos estos temas vistos de los circuitos de primera y segunda orden de régimen permanente y transitorio para entradas de tipo escalón o rampa de impulso. Eh, Esos fueron nuestros objetivos que quisimos darle. Acá en la conclusión hicimos la conjugación de todo lo que se vio en el corte con usted, donde hablaremos pues de todo un poco. En particular, la asignatura comienza con la presentación de las ecuaciones fundamentales y el conjunto de conocimientos físicos imprescindibles para su comprensión y manejo. Para ello requiere conocimiento de cálculo vectorial, relativamente importantes, algunos de los cuales se repasará previamente. Después se contempla el análisis de situaciones invariantes con el tiempo, en diferentes problemas estáticos, de los que surgen los conceptos básicos que maneja la teoría de los circuitos: diferencial de potencial, capacidad, fuerza electromotriz, corriente, resistencia, inductancia. Finalmente se consideran los efectos de la variación temporal, el fenómeno de inducción y corrientes de desplazamiento, en particular aquellos casos que se pueden clasificar como variación lenta. Todo esto pues lo quisimos dar a concluir de una mejor forma. A continuación presentaré lo que es la infografía, donde se habla de los circuitos eléctricos, y con esto concluiría mi presentación. Como mencioné, pues aquí está el nombre de mis compañeros. Esta es la infografía que presentamos para el segundo corte, donde hablamos desde las máquinas y sistemas. Los circuitos eléctricos representan un arreglo de elementos que permiten el flujo de corriente eléctrica sobre ellos. Dicho arreglo genera una trayectoria cerrada de la corriente. Aquí hablamos de los símbolos de componentes eléctricos y electrónicos que hay, que es el cable conductor, que es totalmente derecho, el interruptor, que es donde se conecta, como decía, el positivo con el negativo para dar así cierta energía ducta. Está el nivel de pila, está el de batería, resistencia, que es como secuencia, está la resistencia, que hay gente que la tiene pues para, como explicamos, una resistencia. En la parte, digamos, de cocina hay estufas eléctricas que contienen resistencia a parte eléctrica. Se conectan y hacen que el cable conductor genere una energía y así sucesivamente. O hay una parte de una resistencia donde es como donde se almacena la energía por el llegado caso de bajar un bajón de energía, que pues miraba ejemplos ahí de clases de variedad. Está la resistencia variable, están los elementos termoeléctricos, la bombilla, el amperímetro, el voltímetro, el condensador, la resistencia dependiente de la luz, ¿vale? Aquí poco a poco explicaremos. Está la ley de los voltajes de Kirchhoff, donde pues obviamente acá se ve la operación. Esto fue lo que deducimos de una forma técnica. Y está la ley de corriente de Kirchhoff, donde se aparenta que el núcleo o el nodo, que es lo que dice acá, es la base principal de electricidad de salida y entrada a ella. ¿Vale? En la clasificación de los circuitos eléctricos está la corriente continua, que es la que menciona que es esto, y la corriente alterna. Los tipos de régimen son corriente periódica, corriente transitoria, permanente, y los tipos de componente eléctrico, electrónico, digitales, análogos y mixtos. Los circuitos en serie son los receptores que se instalan de una continuación en el otro, y los circuitos en paralelo, la fuente de manera de cada uno tenga su propia línea conductora. ¿Cómo funciona un circuito eléctrico de forma básica? Hay un receptor, un conductor, un generador y un interruptor. No sé si de pronto han visto el tema de solo apagar la luz. Hay un receptor, que es el que genera obviamente la luz, para eso se necesita un bombillo. Aquí está explicado. Un conductor, que es el que genera directamente la energía, donde está pues de cierta forma el sistema off, y el generador donde viene proveer la energía, que puede ser por mis baterías o conductores eléctricos. Y está el interruptor, que es la que determina el apagado y el prendido. Para eso, pues en la vida cotidiana están los conectores como los cables cargadores o las extensiones, la electricidad en el hogar que llega por parte tipo industrial, las luces de navidad que son generadas por el mismo conductor, y los dispositivos con más fuente de energía que a través de esto se manejan. Con esto concluyo mi presentación. Acá pues acá explico todo lo de la infografía. Espero se encuentre muy bien. Un cordial saludo. Mi nombre es Diana Martínez y soy de la ficha 51111.
Esta vez voy a realizar el experimento con el tema que escogimos, que fue circuitos eléctricos. Para ello necesito dos pilas, cada una de 1.5 voltios, que darían 3 voltios, y una pila de 9 voltios y los bombillitos LED. Esto sería un circuito en paralelo, que es cuando conectamos los terminales positivos a un solo lado y los negativos a un solo lado. Entonces, estos circuitos, en este circuito vamos a realizar la conexión de la batería en negativo y en positivo. Esto hace que los electrones viajen por el conductor y tengan la misma cantidad de energía en cada lado. Entonces, para que todos funcionen de la misma manera y alumbren igual. Entonces, esto sería un circuito en paralelo. Los circuitos en serie serían estos, que es cuando conectamos un circuito positivo a uno negativo a uno negativo en cadena. Esto hace que al final nos quede un circuito positivo y un circuito negativo. Entonces, para ellos, para que funcione, necesitamos una pila de 9 voltios. Entonces, si nosotros conectáramos el LED a la pila de los 9 voltios, pues este LED se fundiría porque serían muchos voltios. Entonces, pero si conectamos los circuitos a esta pila, entonces hace que los positivos que sacan este terminal y los negativos, esto ocasiona que funcionen porque tienen la misma cantidad de voltios. Entonces, como esta es una pila de 9 voltios y son 3 circuitos, pues a cada uno le llegarían 3 voltios. Entonces, esta sería la conexión. Esto hace que pues todos alumbren por igual. Entonces, porque la carga está distribuida de la misma cantidad. Gracias. Realizar un ejercicio de circuito en serie. Entonces, esto es un circuito que está por 3 resistencias. Entonces, vamos a calcular la resistencia equivalente al circuito. Entonces, resistencia equivalente al circuito. Entonces, circuito 1, 2 y 3. 1 más 2 más 3. Entonces, la resistencia 1 serían 10 ohmios más la resistencia 2, que serían 5 ohmios, más la resistencia 3, que serían 15 ohmios. Esto nos da un total de 30 ohmios. Ahora, calcule la intensidad del circuito. Entonces, aquí vamos a entrar a utilizar la ley de Ohms, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, intensidad es igual al voltaje, que serían 6 por dividido en 30, que es el resultado de la resistencia. Entonces, el resultado de esta división me haría 0,2 amperios. Ahora, en la C me dice que calcule la potencia del circuito. La fórmula de la potencia sería: potencia es igual a voltaje por intensidad. Aquí decimos que la potencia es igual a voltaje, que es 6, por 0,2, que es la resistencia, 0,2 amperios. Ahora, el total de esto sería potencia 1,2 vatios. Ahora, calcule la intensidad de cada resistencia del circuito. Entonces, la intensidad sería 1, que sería la resistencia 1. Esto me haría igual a la resistencia 2, que sería esta resistencia, y la resistencia 3. Calcular. Ahora, la intensidad 1 de la resistencia 1 me daría 0,2 amperios, que fue el resultado de calcular acá la intensidad.
entonces 0,2 amperios. La intensidad 2 me daría igual, porque ya lo habíamos calculado, y la intensidad 3 me daría igual. Ahora, en este punto me dicen que calcule el voltaje de cada resistencia del circuito. Entonces aquí ingresamos la fórmula, intensidad por resistencia. Ahora, el voltaje 1 es igual a intensidad por resistencia, que esto me daría voltaje 1, intensidad, que sería 0,2 amperios, por resistencia 1, que sería 10 ohmios. Entonces 10, entonces esto me daría un voltaje de 2 vatios, 2 voltajes, perdón. Entonces el voltaje 2 es igual a intensidad 2 por resistencia 2. Entonces voltaje 2 igual a 0,2 por resistencia 2, que sabemos que es 5. Esto me daría voltaje 2 es igual a 1 voltaje. Ahora, en el 3 sabemos que la intensidad 3 por 3. Ahora, voltaje 3 es igual a 0,2 por, por la resistencia 3, que es 15 ohmios. Esto sería voltaje 3, que es igual a 3 voltios. Ahora, para saber que todo esto está bien, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Sumamos los 2 voltios, que fue el resultado del 1, el voltio 1 que nos dio en el resultado del 2 y el voltio 3. Entonces, al sumar estos tres resultados, sabemos que 2 más 1, 3 más 3 serían 6 voltios, que es el voltio que tenemos acá en este. Entonces aquí ya sabemos que está bien. Gracias. De este trabajo de investigación podemos concluir que la electricidad es un fenómeno presente y ligado a la materia y a la vida. La electricidad es una gran fuente de potencia que usa circuitos eléctricos para crear funcionalidad en otros objetos. Los cuerpos experimentan transformaciones al entrar en contacto con la energía que se ha generado en ellos. Un ejemplo claro es la funcionalidad de un motor o la de una computadora. En el experimento, ¿qué podemos concluir? Que para que un circuito eléctrico funcione, debe estar conectado a todos sus componentes y estar alimentado por un emisor, que en este caso son las pilas. Y estas permiten el flujo de los electrones a través de él, o sea, del circuito eléctrico, creando una funcionalidad que en el caso del experimento fue permitir que los bombillos encendieran.